Muy buenos días, tengan acá con ustedes. Bienvenidos nuevamente a un nuevo video en mi canal. Hoy aprenderemos tablas. Crear tablas. Para crear una tabla accedemos siempre desde la pestaña Insertar. Grupo, tablas, botón, tabla. Ahí encontraremos las tres posibles formas de crear tablas. Así es como podemos crear tablas, digamos, si queremos una de 3×3, seleccionamos 3×3 o si queremos de más. Una de las formas es utilizar la cuadrícula que simula una tabla. Cada cuadro representa una celda y al pasar el ratón sobre ella se coloreará en naranja la selección que realicemos. Al hacer clic confirmamos que la selección se ha realizado y se inserta la tabla en el documento. En el ejemplo de la imagen estaríamos creando una tabla de 3×3. Como podemos ver aquí, esta es una tabla de 3×3. La segunda opción es haciendo clic en Insertar tabla. Se abre una ventana que permite especificar el número de filas y columnas para la tabla. Y número 3, la tercera opción es usar el vínculo dibujar tabla. El cursor tomará forma de lápiz y simplemente iremos dibujando las líneas de la forma que la formarán. Esta opción es más lenta, pero puede resultar muy útil para crear tablas irregulares o para retocar tablas ya existentes. Aplicar un estilo de tabla. Hasta ahora hemos visto cómo crear la distribución de celdas, pero existe otro aspecto importante, el estilo de las tablas, es decir, su formato. Podemos aplicar estilos predefinidos con un solo clic, eligiéndolos en la pestaña Diseño, Grupo, Estilo de tablas. Aquí podemos ver cómo podemos seleccionar. Nos iríamos a Diseño y aquí están el diseño de tablas que podemos elegir. Al pasar el ratón sobre ellas verás cómo cambia el formato de la tabla. Para aplicarlo definitivamente haremos clic sobre él, luego podrás retocar el resultado final, si los deseas con las herramientas de sombreado y bordes. Aquí es cómo lo podemos retocar, si podemos poner bordes o lo sombreamos. Combinar y dividir. En ocasiones no queremos insertar ni eliminar celdas, sino combinarlas de forma, por ejemplo, una fila contenga una única celda que ocupe lo mismo que las del resto de filas. O bien, para conseguir el efecto totalmente opuesto, que una celda se divida en dos o más celdas sin afectar al resto. Así es como podemos utilizar de combinar y dividir las celdas. Para conseguirlo, utilizamos las opciones de la pestaña Presentación, Grupo, Combinar. El botón Combinar celdas solo estará activado si hay más de una celda seleccionada en la tabla. Esto es así, obviamente, porque antes de nada debemos indicar cuáles queremos combinar. Estas serían combinar celdas, dividir tablas. Así es como lo podemos hacer. Dividir celdas. Mostrará una ventana donde especificar en cuántas secciones dividir la celda seleccionada. El ejemplo anterior mostraba una división en 2 columnas y una fila, pero perfectamente podríamos haber realizado una división horizontal en 2 filas y una columna. Y por último, dividir tablas separadas separa la tabla en dos, siendo la primera fila de la segunda tabla aquella que se encuentre seleccionada o con el punto de inserción. Ordenar. Una de las principales ventajas de que disponemos es la capacidad de ordenar sus datos. No importa si los datos son alfabéticos, numéricos o tipo de fecha. La herramienta es válida para todos ellos. Además, podremos escoger si hacerlo de forma ascendente o descendente. Como puedes observar, el proceso es sencillo. 1. Escoger la columna por la que ordenar los datos si habíamos utilizado encabezados de columna en la tabla detectará los nombres automáticamente. 2. Especificar el tipo de datos, ya sea texto, número o fecha, de la columna en cuestión. Y número 3. Elegir si ordenar de forma ascendente o descendente. Podemos utilizar más de un criterio de ordenación.
para que, por ejemplo, si dos personas tienen el mismo nombre, se ordena por el apellido. Logremos rellenar este mismo formulario en la sección, luego por inmediatamente inferior. Al hacer clic en el botón ordenar, se abrirá una ventana como la siguiente. Si damos clic en ordenar, esto es lo que nos aparecerá. Y después seleccionamos cómo queremos que esté ordenado: nombre, apellido, dirección, tipo, texto o utilizando párrafos. Y así como es como podemos ordenar. Muchas gracias.